Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el artículo sexto de la Ley 270 de 1996, artículo 193 del CEPACA, y entre otros, y el decreto 808, legislativo 808 de 2020. El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos eh, abre la audiencia inicial en la causa judicial 2019-103, contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Chocoalicol contra Codensa y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En la sala de audiencias virtual, que se realiza conforme a los medios tecnológicos que dispone la rama judicial, se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, Israel Otálora Arias, la señora representante legal de Chocoalicol, Claudia Andrea Cárdenas Riveros, la señora apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la doctora Jacqueline Giraldo, y por Enel Codensa, el doctor Jairo Rivera Díaz. Entonces, perdón, perdón. Bien. Conforme a la estructura del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la primera parte de la instrucción de esta audiencia inicial es el saneamiento procesal. El despacho es consciente de que hay una excepción previa en curso respecto de la integración de las pretensiones de la demanda, en el sentido de que se preguntaba el extremo pasivo sobre el hecho de no haberse demandado el acto administrativo número 070 337713 del 27 de agosto de 2018. Obviamente, es claro que conforme al artículo 163 de la ley 1437 de 2011, se requería la individualización de los actos administrativos que se demandan. Y en principio esto daría lugar a una inepta demanda y posiblemente pues no sería esta tampoco la oportunidad para reformar la demanda e incluir una pretensión, y esto en principio daría lugar a la terminación del proceso. Sin embargo, también es cierto que la Administración de Justicia debe garantizar el acceso a la misma. Y si bien hay un hierro injudicando a la admisión de la demanda, porque ha debido inadmitirse la demanda, también es cierto que bajo los principios de confianza legítima y buena fe, la parte demandante, bajo ese criterio de haber sido admitida la demanda, tenía el derecho a que su decisión fuera, o que su caso planteado fuera decidido de fondo. Es una obligación de la Administración de Justicia y de sus juzgadores el proferir sentencias de fondo y no fallos inhibitorios. Y en este sentido, es necesario observar el artículo 228 constitucional de garantía del acceso a la Administración de Justicia y la primacía de la sustancia sobre la forma, y que en este sentido no puede llegarse a un exceso de ritual manifiesto que pueda llevar a un desconocimiento del acceso a la Administración de Justicia y constituir una vía de hecho. En tal sentido, hay que recordar que el Consejo de Estado ha insistido fundamentalmente en que estas circunstancias se superen inclusive oficiosamente
en la primera oportunidad procesal que haya, fundamentalmente por las situaciones anotadas. El Consejo de Estado, en decisión del 23 de junio de 2016, con ponencia del doctor Vergara Quintero, Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 2016-00404, en un caso pues, que no es igual al que se nos presenta, pero en vigencia del decreto 01 de 1984, revisó una decisión de un tribunal en la cual el tribunal, luego de haber admitido la demanda, dictó un fallo inhibitorio por cuanto no fue integrado correctamente las pretensiones de la demanda. Y el criterio que explicó el Consejo de Estado en ese momento para revocar la decisión del Tribunal Administrativo fue fundamentalmente que, si bien a nadie le es válido ir contra sus propios actos, pero realmente la decisión del tribunal, en ese caso, después de haber admitido la demanda y llegar a una sentencia inhibitoria, era de que ello violaba principios y valores constitucionales y democráticos, y particularmente los principios de confianza legítima, derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia para quien creía obtener una decisión de fondo a su problema litigioso. Y en este sentido, el despacho lo que debe es integrar a la litis fundamentalmente el acto administrativo número 070-337713 del 27 de agosto de 2018. Porque si bien es un olvido de la parte demandante al interponer la demanda y un yerro de este despacho al no hacer el control efectivo en debida forma, no es menos cierto que nadie interpone unos recursos ante el prestador de servicio público domiciliario de reposición y luego de una de apelación ante la superintendencia, perdón, sí, ante el prestador de servicio de la reposición y ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. No es lógico ni es coherente que alguien interponga unos recursos contra el acto definitivo y que se venga en un proceso a hacer caso omiso de que lo que está atacando es el acto principal y no solamente y exclusivamente la cadena consecuencial de actos derivados del acto principal. En ese sentido, el despacho sanea el proceso e incorpora de oficio a la litis el control de legalidad para determinar si procede o no la declaratoria de nulidad de ese acto administrativo ya mencionado, el número 070-337713 del 27 de agosto de 2018. Bien, fuera de lo anterior, el despacho considera que la demanda fue presentada en tiempo, notificada en debida forma, con oposición, contestación y oposición de los sujetos procesales, vencidos los términos de rigor. El despacho convocó audiencia inicial, que es la que nos ocupa en la presente diligencia. Entonces, le concedemos el uso de la palabra a los señores apoderados para que manifiesten si existe o no causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta el curso de la presente. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. El micrófono, doctor. El micrófono, doctor. Doctor, por favor, encienda el micrófono. Ya, doctor. Sí, su señoría, muy amable. Saludo muy especial al señor juez, doctor Leonardo Galeano Guevara, a su asistente, a los demás interventores en esta audiencia. Con relación a nulidades, yo considero que
no hay ninguna nulidad. Estoy de acuerdo con el criterio, la decisión que ha tomado el señor juez. Sobre todo que esa decisión es una decisión que respeta el criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi representada es una víctima de la cantidad de irregularidades que a bien están probadas en el plenario. Entonces, agradezco al señor juez porque, en conclusión, lo que está aplicando es el principio de control de convencionalidad de que trata esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en atención al artículo 93 que nos recuerda y nos contempla el bloque de constitucionalidad. Es todo, su señoría, muy amable. Gracias, doctor. Doctor, ¿nos indicó nombre, tarjeta profesional, cédula y correo? ¿O me parece que no? No, su señoría, gracias. Mi nombre es Israel Otálora Arias, identificado con el número de cédula 93 119 990 de Espinal, Tolima, tarjeta profesional número 191971 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi correo electrónico, el nombre completo, israelotálora@hotmail.com. Mi número de celular 313-434-0583. Actúo en calidad de apoderado de la parte demandante. Muy amable, su señoría. Gracias, doctor. Señora apoderada de... No, señor apoderado de Enel Codensa, por favor. El micrófono, doctor. Gracias. Muy buenos días, un saludo respetuoso al señor juez, doctor Leonardo Galeano, a su asistente y a todos los colegas que intervienen en esta audiencia. Mi nombre, Jairo Rivera Díaz, identificado con la cédula 12-128-968, expedida en la ciudad de Neiva, Huila. Y tarjeta profesional número 136-329 del Consejo Superior de la Judicatura. Los correos electrónicos para efectos de las notificaciones es notificaciones.judiciales@enel.com y jairo.rivera@enel.com. Gracias, doctor. ¿Y alguna observación sobre el rito procesal, doctor? Sobre las posibles nulidades que se puedan presentar al interior del proceso, pues de recibo las explicaciones dadas por el señor juez respecto a la inconsistencia que presenta la demanda y sobre el yerro que se presentó al momento de la admisión de la misma. Sobre esa decisión, señor juez, quiero interponer el recurso de reposición y en su estudio de apelación, en razón a que pues yo cito una sentencia del Consejo Administrativo, sesión segunda, subsesión B del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, posterior a la indicada por el señor juez. Esta providencia es calendada el 8 de marzo de 2018, cuya consejera oponente es la doctora Sandra Miset Ibarra Vélez, en cuya providencia se decanta lo siguiente, abro comillas: en diferentes oportunidades el Consejo de Estado ha reafirmado la vigencia y aplicación del principio de justicia rogada para señalar que no le es permitido al juez de lo contencioso administrativo confrontar el auto acusado con disposiciones no invocadas en la demanda,
ni atender conceptos de violación diferentes a los en ella contenidos. Básicamente esta sentencia pues está plasmada en el escrito de contestación de la demanda, que considero pues tiene que ser analizada de fondo por el despacho, y con base en ella pues sustento este recurso de alzada que presento sobre la decisión impartida por el despacho. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Doctora, señora apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos. Buenos días para todos. Mi nombre es Jacqueline Giraldo Noreña, apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, identificada con cédula de ciudadanía 3392183 de Manizales y tarjeta profesional 150931. Recibiré notificaciones electrónicas en el correo institucional jgiraldo@superservicios.gov.com y en el correo que según las directrices del Consejo Superior de la Judicatura, en el correo personal que es giraldoyacqueline5@gmail.com. Con respecto, digamos, a la nulidad saneada por el despacho y con relación a las nulidades no evidencio que se presenten nulidades hasta este estado del proceso, por esta apreciación por parte de la superintendencia. Gracias, doctora, muy gentil. Sobre el recurso interpuesto por el señor apoderado, lo trataremos en el tema de secciones previas. Lo tendremos en cuenta, por supuesto, porque este fue un saneamiento oficioso y en principio, pues digámoslo, no cabría recurso, salvo por el hecho mismo de que se estuviera aduciendo alguna nulidad de carácter procesal. Pero esto no implica en lo fundamental que no se vaya a tener en cuenta, porque pues mal haríamos, ¿no? Evidentemente sería no solamente descortés, sino como contrario al sentido común. Bien, entonces sigamos con el tema de secciones previas. Evidentemente teníamos un tema de caducidad, ¿cierto? Fundamentalmente nosotros al analizar el nivel de la demanda y la fecha de presentación de la demanda, esta fue presentada oportunamente dentro de los 4 meses conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que la resolución que resolvió el recurso de apelación, que corresponde a la resolución número SSPD 2018-81 40 37 70 75 del 18 de diciembre de 2018, fue notificada personalmente el 22 de enero de 2018. Entonces, uno advierte que no hay inconveniente en que esté considerada esta como bien presentada en tiempo. Hay una corrección que quiero hacer. Parece que no hay excepción previa de inepta demanda, doctor. ¿Nadie la hizo? Verifíquenme eso, por favor, antes de proseguir, porque me están confirmando que no. Doctor Rivera. Doctor Rivera. No, señor. No, señor, pues no fue formulada. Doctor Otálora. Su señoría, no aparece. Doctora Jacqueline. ¿Formulada no aparece? Doctora Jacqueline. Doctor, la única que se formuló como previa, pues es la de caducidad, pero en cuanto a las reclamaciones contra las facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidas. En cuanto a lo que usted manifestó en saneamiento, no se propuso como previa. Y resulta que en principio, pues no se está negando la admisión de la demanda, no se está rechazando. Se hizo un saneamiento
no se decretó nulidad procesal, no le veo recurso de apelación. Si ustedes quieren, hacemos un receso y repasamos el 243, pero no lo veo como de apelación, lo veo como de reposición. Sí, doctor Rivera, por favor. Doctor, mire, siendo consecuentes con las explicaciones dadas por el despacho y con la precisión que hace la secretaria, la verdad informo que desisto del recurso incoado para seguir adelante con el presente trámite de este proceso. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna manifestación de los señores apoderados? Doctor Otálora. Ninguna, su señoría. Doctora Giraldo, por favor. Sin observaciones, doctor. Bien. Téngase por desistido los recursos presentados contra la decisión de saneamiento presentada por el señor apoderado de Enel Codensa. Bien. Ahora vamos a la siguiente fase, que es la fijación del litigio, y el despacho dará lectura a los hechos que interesan a la audiencia, conforme al objeto del proceso. Primero, el 6 de agosto de 2018, a través de derecho de petición, Chocoalicol solicitó a Codensa la devolución de los dineros cancelados por concepto de la contribución especial del sector eléctrico a industriales, constituidos en el pago de lo no debido a partir del 1 de enero de 2014 hasta el mes de mayo, junio y julio de 2018. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, estoy de acuerdo. Señor apoderado de Enel Codensa. Doctor Rivera. Conforme, su señoría. Doctora Conforme, doctor. Gracias. Segundo. Conforme. Gracias. Segundo, el 27 de agosto de 2018, con código de barras número 070-33713, Codensa respondió derecho de petición y negó la retroactividad por la exención de contribución, ya que ésta solo se aplica a partir de la fecha en la que se hace la solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para el caso. Doctor Otálora. Sin objeción, su señoría. Doctor Rivera. Conforme, su señoría. Doctora Giraldo. Conforme, doctor. Tercero, contra la decisión del 27 de agosto de 2018, código de barras 070-33-713, Chocoalicol interpuso recurso de reposición y subsidio de apelación el día 3 de septiembre de 2018. Señor apoderado de la demandante. Sin objeción, su señoría. Señor apoderado de Enel Codensa. Conforme, su señoría. Señora apoderada de la superintendencia. De acuerdo. Cuarto, mediante decisión del 25 de septiembre de 2018, número 071-06424, Codensa negó el recurso de reposición confirmando la decisión número 070-33-713 del 27 de agosto de 2018 y concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Doctor. Sin objeción, su señoría. Doctor. Conforme, su señoría. Doctora. Conforme, doctor. Quinto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución número SSPD 2018-81-403-77-075 del 18 de diciembre de 2018, en el expediente 2018-81-43-90-127-124-E, resolvió el recurso de apelación y modificó la decisión administrativa número 070-33-713 del 27 de agosto de 2018, proferida por Codensa S.A.E.S.P., en el sentido de retirar de la facturación del usuario el cobro por concepto de contribución industrial de energía activa y reactiva
en los periodos de abril y mayo de 2018. Acto administrativo notificado personalmente el 22 de enero de 2019. Doctor. Sin objeción, su señoría. Doctor. Conforme, su señoría. Doctora. Es cierto. Sexto. Codensa, a través de oficio número 071-064-24, dio cumplimiento a la decisión proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y ajustó los valores de los cobros por contribución para los periodos de abril y mayo de 2018. Para los periodos julio y agosto no realizó el cobro de la contribución. Señora apoderada de la demandante. Así es, su señoría, sin objeciones. Doctor. Conforme, su señoría. Señora apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es cierto, doctor. Bien. Estos son los principales hechos que interesan al proceso y pues obviamente es necesario determinar la legalidad de la resolución número 070-33-713 expedida por Codensa, que negó la retroactividad en el pago por concepto de la exención de una contribución. La resolución 071-064-24 de Codensa, que resuelve el recurso de reposición confirmando el acto impugnado, y la resolución número 2018 81 40 37 70 75 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que resuelve el recurso de reconsideración modificando parcialmente la resolución inicial expedida por Codensa. Obviamente ello está acompañado de unos problemas jurídicos, entre ellos fundamentalmente si los actos administrativos fueron o no expedidos irregularmente, por cuanto Chocalicol sí es beneficiaria de la exención por contribución especial del sector eléctrico a industriales y es procedente en su criterio y en el de la parte demandante mejor la devolución de los dineros pagados en los periodos comprendidos entre enero de 2014 hasta el mes de marzo de 2018. Igualmente, será necesario determinar si proceden o no reclamaciones contra las facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidos por la empresa de servicios públicos o si por el contrario procede a aplicar el término prescriptivo quinquenal del artículo 2536 del Código Civil respecto del pago de lo no debido. El despacho manifiesta que estos problemas jurídicos podrán ser ampliados o podrán ser tratados otros distintos siempre y cuando se deriven de la fijación del litigio de una parte o provengan del decreto y práctica de pruebas o de los alegatos de conclusión que se presenten en el curso de la diligencia, como lo ha sostenido la sección tercera del Consejo de Estado. Bien, respecto de conciliación, en materia tributaria, la regla general es que no hay conciliación, está excluida conciliación, por lo tanto el despacho no propondrá fórmula conciliatoria. Medidas cautelares, no hay ninguna pendiente de resolución, por lo tanto el despacho se abstendrá de pronunciamiento. Respecto de el decreto de pruebas, el despacho ordenará decretar como pruebas documentales y con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, las documentales acompañadas en la demanda y por supuesto en la contestación de la demanda presentada en el Codensa y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Igualmente, los antecedentes administrativos que obran al expediente incorpórense al mismo para los efectos de tacha de falsedad. Respecto de el oficiar a la Superintendencia Bancaria y al Banco de la República para que certifique el interés corriente bancario y dictamine cuánto debe tomarse como índice de la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, es de recordar que los indicadores económicos son hechos notorios que no requieren de prueba, por lo tanto el despacho, y eso lo dice el Código General del Proceso, por lo tanto no es procedente la prueba, se convierte en innecesaria la prueba, por lo tanto
se niega su decreto. Así las cosas, está cumplido el objeto de la presente audiencia y bajo la dispensa del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, se concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que por el término señores apoderados y señora apoderada, para que por el término de 20 minutos presenten sus alegaciones de conclusión. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Sí, señoría. Procedo a presentar los respectivos alegatos de conclusión en el presente caso en los siguientes términos. Primero, téngase como fundamento los expuestos de manera escritural en la demanda y en la subsanación de la misma. Igualmente, reitero que los actos administrativos expedidos son irregulares y violatorios del debido proceso, toda vez que Codensa y la Superintendencia proceden de manera parcial, están aceptando de manera parcial, ellos aceptan de manera parcial cuando dice en sus actos administrativos, refieren y coinciden en que reconocen que no es en derecho que se sigan cobrando las excepciones de la contribución durante los meses de abril, mayo, y si revisamos las otras facturas, obsérvese que los meses de junio y julio ya no cobran la contribución. Entonces, ellos están aceptando de manera parcial el derecho reclamado. Lo están aceptando en esas condiciones y niegan hacer la devolución de los pagos que de manera evidente se constituyen en el pago de lo no debido. ¿Qué ocurre? Cuando toman la decisión con sus argumentos, ellos se están contradiciendo, se contradicen porque no acceden a la devolución de los dineros por el periodo de enero del 2014 a marzo del 2018. Entonces las pruebas son muy evidentes. Ahí se observa de manera clara que no hay una congruencia en esa decisión. A pesar de que se está alegando lo mismo y la controversia es tributaria, es de carácter especial, ellos sin embargo no acceden y acuden a unos argumentos que no son de derecho, porque aplican a un asunto, a una controversia que es tributaria, aplican unas normas de servicios públicos domiciliarios que no vienen al caso porque no estamos tratando sobre asuntos de consumo y menos de consumo de energía. Igualmente, en estas condiciones se viola el principio de legalidad tributaria, porque obsérvese cómo en las contestaciones y en sus actos administrativos para nada se refieren a la ley 1430, que es la ley que declaró la exención tributaria. Esa exención tributaria, de acuerdo a las pruebas, si revisamos el registro único tributario de mi representada, observamos que de manera muy clara está identificado el código de su actividad principal, que es el 1082. Y ese código 1082, en concordancia con la resolución 139 del 2012 de la DIAN, ese código 1082 está inmerso dentro de los intervalos que conceden la exención tributaria a mi representada. Entonces, ¿qué observa uno de los actos administrativos demandados? Observa que por omisión ellos guardaron totalmente silencio respecto a las normas en las cuales fundamenté el derecho adquirido que le asiste a mi representada.
Ellos guardaron silencio y para nada tocan ni las pruebas, ni se refirieron a las pruebas, me refiero al RUT, ni a la resolución, ni al decreto 2860 del 2012, sino que sencillamente se limitaron a manifestar sus argumentos en la Ley 142 de Servicios Públicos, que como reitero, para nada aplica en este caso de la contribución especial. Entonces, por eso yo reitero y solicito que se tenga en el presente caso la aplicación del principio de control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obsérvese que hay reiteradas sentencias al respecto proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado. Y es importante que se siente un precedente al respecto, porque es obligación incluso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que en vía administrativa las autoridades respeten realmente los derechos humanos de las personas, en este caso de una persona jurídica que se le han desconocido sus derechos con los argumentos de una norma que no aplica, que es la Ley 142, y además de eso de manera, dijera, abusiva, porque en el derecho de petición inicial se hizo alusión de manera muy clara a estas normas de carácter tributario que debieran aplicar. Y no, para nada. Como si fuera raro, en la administración pública de Colombia, a nivel administrativo, me refiero a la vía que llamábamos anteriormente gubernativa, se olvidan totalmente de esto, pero totalmente, y no les interesa en absoluto. Es que ni siquiera se limitaron a decir la ley 1430 que habla de la exención tributaria X tal cosa, no dijeron nada. De lo mismo en materia del registro único tributario que se aportó, nada dijeron. Igual sobre la resolución de la DIAN, que uno la revisa y observa que el código principal del cliente está ubicado dentro de las actividades comerciales para el beneficio reclamado, se olvidaron totalmente, para nada. Entonces, solamente se pegaron de una ley 142 que no viene el caso, es inaplicable. Se olvidan de que la ley tributaria es una ley especial y que es una ley que obviamente deben aplicarla, porque es un beneficio que el mismo gobierno le concedió a mis representadas. Por eso, como he dicho y expuesto, me ratifico en cada uno de los fundamentos, indicando expuestos en la demanda escritural y en la subsanación de la misma, indicando, reiterando de que hay una violación del debido proceso, hay una falsa motivación, toda vez que los argumentos que esbozan tanto la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como en el CODENSA son argumentos con unas normas que no vienen al caso, hablan de una jurisprudencia incluso que tampoco viene al caso, hablan de propiedad horizontal, no sé por qué retoman unas jurisprudencias que no vienen para nada al caso. Aquí no hay ninguna propiedad horizontal, ni se ha discutido eso, ni se habla tampoco de impuesto de industria y comercio, porque ahí también hablan de jurisprudencia de impuesto de industria y comercio, tampoco viene el caso. Entonces es claro que hay una falsa motivación, se desconoció totalmente por omisión las normas que ya he comentado, y además de ello, las pruebas reflejan con toda claridad el derecho reclamado, y por eso invoco también la aplicación de la Ley 791 del 27 de diciembre del 2002, en concordancia con el 2536 del Código Civil, en donde la oportunidad para la reclamación de los dineros
que se han pagado y se han considerado como pago de lo no debido, claramente identificados, le asiste a mi representada pues todo el derecho de su reclamación. No es más, su señoría, muy amable por su oportunidad. Con mucho gusto, doctor. Señor apoderado de Enel Colombia, antes Codensa. Muchas gracias, su señoría. Para dar inicio a la sustentación de las alegaciones de conclusión, en nombre de mi representada Codensa SASP, quiero partir de la fijación del litigio. En la fijación, conclusión, si los actos administrativos fueron expedidos irregularmente, respecto de esta fijación, debo de advertir al despacho que se encuentra plenamente probado que en ningún momento al accionante se le han vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. Y en esencia se decanta esta afirmación en lo expuesto por el despacho al momento de fijar el litigio, pero en particular porque, como bien lo aceptó la parte demandante, la empresa dio respuesta en términos y de fondo a la petición elevada objeto de la presente demanda. Es tan así que se encuentra probado que la parte demandante interpuso los recursos de ley que procedían contra esta decisión empresarial. Y quiero centrar la atención del despacho en la decisión empresarial, la 070337 del 2013, 13 del 27 de agosto del 2018, mediante la cual la empresa adopta una decisión frente a la petición elevada por la accionante. Y observe que en ningún momento la empresa niega o su decisión sea contraria a lo peticionado. Una cosa es que le asista o le asistiera el derecho en ese momento al petente para que se accediera a lo peticionado en derecho, y otra cosa totalmente contraria es que se advierta de que se le han vulnerado sus derechos. En esta decisión empresarial, la empresa le explica de manera detallada al usuario por qué no se accede a lo peticionado. Y es claro que cuando se hace la revisión de todos los antecedentes y todas las pruebas allegadas, se le informa al usuario que al momento de presentar la reclamación no era procedente realizar la modificación económica teniendo en cuenta que la cuenta se encontraba catalogada por su clase de servicio en industrial. Condición esta que la hacía en ese momento sujeta al pago de contribución comercial liquidada conforme al artículo 8.1 de la ley 142 del 94, que en ese momento lo hacía sujeto pasivo y por consiguiente obligado al pago de esta contribución. Ahora bien, con base en los elementos de prueba llegados, la empresa hace la modificación en ese momento y en esencia le informa que a partir de la fecha de ese momento es que se hace la inscripción con todos los soportes allegados conforme ley, y entonces pasa a una condición diferente que lo hace beneficiario de esta excepción tributaria. Entonces, lo que se decanta de lo que está aprobado en el proceso es que la empresa ha obrado conforme a derecho, sin vulnerarle al accionante el derecho fundamental que se predica.
Es más, esta actuación o esta decisión empresarial impartida por la empresa fue sujeta de revisión, porque en ese evento se le concedió el recurso de alzada de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien tuvo en su oportunidad y bajo su competencia, otorgada por la Ley 142 y demás normas concordantes, de revisar todo el expediente del accionante de manera íntegra y diáfana, y concluyendo que en efecto, si bien la empresa había accedido con base en los elementos probatorios arrimados al proceso administrativo o a la reclamación administrativa, había accedido a reincorporarlo y ser beneficiario de esta excepción, le ordenó a mi representada hacer unos ajustes, porque consideró que en esencia, si bien lo había considerado conforme ley, había faltado incluir el mes de abril y mayo como en efecto así lo ordenó. Decisión de la superintendencia que fue acatada por mi representada y fue informada, como bien lo acepta la parte demandante, porque la empresa lo que hizo de manera consecuente fue proceder de conformidad a lo ordenado por la superintendencia. Entonces, obsérvese que en este caso, en especial, en ningún momento se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso al accionante o al demandante dentro del trámite administrativo que adelantó ante la compañía. Se encuentra plenamente probado que en esencia la empresa obró conforme a derecho. Ahora bien, debo resaltar que frente a la otra fijación del litigio, se presenta de manera concomitante una pretensión encaminada a que se declare la nulidad de sendas facturas expedidas desde el 2014 hasta marzo desde enero del 2014 hasta marzo del 2018. En este caso en particular, debo precisarle al despacho que existe norma expresa, la ley 142, en este caso en particular el artículo 154, advierte que en ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidas por la empresa de servicios públicos. Adicional a esto, preciso al despacho que contra toda factura proceden los recursos de ley. Así lo advierte la ley 142. Contra toda factura procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Y brilla por su ausencia en el plenario de esta demanda de que la usuaria o el cliente hubiera hecho uso de estos recursos de ley. Por el contrario, guardó silencio frente a la presentación de dichos recursos. Adicional a esto, no es dable pensar que de manera conjunta se pueda pretender la nulidad de un número significativo de facturas cuando de las mismas no se hace ninguna individualización. ¿Por qué? Porque de las mismas cada factura es de lo incorporado en las mismas, de cada factura deviene un derecho autónomo individual y por consiguiente de cada una se predica
pues una legitimidad en cuanto a su contenido. Pero lo que no puede pasar, en nuestro sentir, es que se pretenda, sin individualizar, que de un conglomerado de facturas, de un número plural de facturas, se predique la nulidad de todas, sin advertir sobre cada una de ellas cuál es el fundamento de la nulidad y cuál es el vicio de ilegalidad que se pudiera predicar de las mismas. Entonces, en este caso en particular, para precisar, dadas que las mismas fueron expedidas con fundamento en la ley 142 y sobre las mismas se predica la presunción de legalidad de que advierte la norma, no se puede decir de que en este caso en particular se tenga que tener o declarar la nulidad sobre todo un conglomerado de las mismas. Más aún cuando sobre cada una de ellas no se hizo ningún reparo ni se presentó ningún recurso de ley. Por consiguiente, pues quiero precisar al despacho que sobre estas facturas se ha presentado el fenómeno de la caducidad previsto en el inciso tercero del artículo 154 de la ley 142 del 94. Y este fenómeno de caducidad tiene concordancia con la doctrina proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Cito el concepto unificado de número 3 del 2009, donde la superintendencia advierte lo siguiente, abro comillas, de conformidad con el inciso tercero del artículo 154 de la ley 142 del 94, no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de 5 meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. El anterior se trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar reclamos. Este término, a la vez que castiga la negligencia del usuario que no reclama a tiempo, busca darle certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre si el usuario va o no a discutir los valores de los servicios facturados en el periodo determinado. Frente al término de caducidad citado, el periodo de facturación no interesa para su contabilización y solo basta que expiren los 5 meses a partir de la fecha de expedición que contenga la factura para que el usuario pierda el derecho a reclamar. Entonces, señor juez, con estas explicaciones y con estos argumentos fácticos y de derecho que acabo de exponer, aunados a los ya presentados con el escrito de contestación de demanda y las pruebas que se arrimaron en la oportunidad legal, dejo sustentado los alegatos de conclusión, solicitándole de manera respetuosa que se denieguen en su totalidad las pretensiones de la demanda, en razón a que los actos administrativos demandados están revestidos de absoluta legalidad conforme se encuentra aprobado en el plenario de esta demanda. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Giraldo, fuera de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por favor. Gracias, señor juez. Bueno, no voy a ser muy extensa. En primer lugar, voy a reiterar los argumentos expuestos no solo en el acto administrativo acusado, sino en la contestación de la demanda, para señalar puntualmente al despacho que se encuentra, digamos,
no conforme, digamos, no de acuerdo con las pretensiones invocadas por Chocolateros de Colombia, como quiera que, si bien es cierto, el doctor Otálora expone que la normatividad que debía aplicarse era muy diferente y que no era la 142, tan es así que es la superintendencia la que debe resolver el recurso de apelación, y estamos hablando de una contribución especial que está regulada en el artículo, en la ley 142. En este orden de ideas, había que remitirse al decreto 2860 del 2013, que señala unos requisitos especiales para que las personas, las entidades que sean acreedoras o beneficiarias de esta exención a la contribución especial presenten sus documentos dentro de la oportunidad. Estos documentos se deben presentar cada 6 meses y como se pudo evidenciar dentro de las pruebas allegadas en su oportunidad, solamente hasta el 6 de agosto del 2018 Chocolateros de Colombia interpone y presenta en debida forma esas pruebas. Por lo tanto, la superintendencia no podía pronunciarse sino con respecto a su límite temporal, que es el que señala el artículo 154 de la ley 142, que no lo vamos a señalar porque ya lo hemos hablado mucho del tema. Entonces, no, para la superintendencia se encuentra claro que el acto expedido por ellas se encuentra ajustado a legalidad, toda vez que lo que revisó fue precisamente todo ese procedimiento especial que fuera presentado dentro del término, porque la superintendencia tampoco es competente para determinar quiénes son los sujetos exentos o no, quiénes son los beneficiarios o no de dicho impuesto. Entonces, le solicito amablemente al despacho que al momento de proferir su fallo declare la legalidad del acto acusado y niegue las súplicas de la demanda. Sí, gracias, doctora. Bien, un Estado social de derecho y sobre todo en la prestación de servicios públicos, que se considera como una finalidad propia del mismo, ha buscado, a partir de la Constitución de 1991, su prestación con cobertura universal, con eficiencia, con calidad y bajo un criterio de solidaridad. Ese criterio de solidaridad lleva, que no es optativo y que no es criterio, sino más bien principio, que está en el artículo 2 constitucional. En materia de servicios públicos lleva a que el legislador haya considerado en determinados casos que ciertos sectores económicos puedan coadyuvar en la mejor prestación del servicio, de los servicios públicos domiciliarios, grabándolos de manera más intensa con sobretasas o con contribuciones especiales. Y ello es así está en el artículo 154 de la ley 142. Y evidentemente ello nos lleva fundamentalmente a que hay un sujeto activo, unos sujetos pasivos, una tarifa, una base gravable, la cual no vamos a entrar a analizar en este momento. Sin embargo, lo que sí es claro es que hay un contribuyente. Ese contribuyente está obligado al pago del tributo, en este caso de una contribución, y si bien puede ser beneficiario de una exención, las exenciones son beneficios tributarios que también se conceden por materia de ley y que no son una exclusión de la realización del hecho generador, sino que es una dispensa que el legislador ordena frente al contribuyente que en todo lugar y en toda época, mientras que siga vigente la norma, está obligado al pago del tributo. No es que no esté obligado al pago del tributo, por naturaleza, por disposición legal, está obligado al mismo. No es su actividad como usuario industrial del servicio público domiciliario de electricidad excluido, que es una situación distinta
Aquí lo que pasa es que, por el contrario, sí está grabado. Y para hacerse beneficiario del gravamen, pues el legislador exige el cumplimiento de unas cargas mínimas para verse favorecido con un tratamiento diferencial autorizado por el legislador. Mientras que no lo haga, pues evidentemente el beneficiario de esa exención dentro del límite de su autonomía de la voluntad corre con las consecuencias de su omisión. De manera de que si en cabeza del contribuyente estaba la obligación de ejercer un derecho para validar un menor costo o un menor valor de su factura del servicio público, ha debido agotar el trámite. Porque mientras que no lo agote, sigue estando grabado con el tributo y lo único que uno puede decir es que evidentemente está conforme con el mismo. Más o menos, guardadas las proporciones, sucede lo mismo con el descuento con pago anticipado del impuesto predial en Bogotá. Si usted quiere tomar ese beneficio, pues debe pagar antes de la fecha señalada. Si usted no desea tomarlo, pues no paga y simplemente se va 2, 3 o 4 meses después a pagar el valor que corresponde. Exactamente sucede lo mismo en el caso de la exención de la contribución que se está hablando. Por eso el legislador dijo, usted tiene que hacer unos trámites determinados ante el prestador del servicio público, no solamente acreditar la calidad de usuario industrial, sino que usted debe demostrar que tiene unas condiciones específicas conforme a su inscripción en el Registro Único Tributario para determinar su actividad. Y si es así, pues usted se hará beneficiario a la exención. Pero mientras que no lo haga, la autoridad, en este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos, en este caso, la entidad, la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, no está obligada a reconocer una exención que no sea solicitada. Entonces, por supuesto, cada cual corre con su suerte de su actuación, sea activa o pasiva. Y en este caso, la omisión del contribuyente para hacerse beneficiario de una exención no puede trasladársele a la administración, en este caso a la empresa de servicios públicos domiciliarios, porque evidentemente para ella es una situación neutral el que un contribuyente solicite o no la aplicación de una exención, porque si no la solicita, pues simplemente lo que puede entenderse es que está conforme con la conforme, no con la exención, sino conforme con ser grabado con el 100% de la contribución y que no ha deseado manifestar su disenso para acogerse a un beneficio tributario. Adicionalmente, lo que uno encuentra es si las normas del estatuto tributario son o no aplicables en este tema que aquí nos ocupa. Lo primero hay que recordar que las normas del estatuto tributario aplican a los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de manera de que no aplica para otros tributos y particularmente para contribuciones. ¿Cuál sería la manera de aplicar el estatuto tributario a un caso como el presente? Que se hiciera una remisión específica para tramitar el pago de lo no debido o el pago en exceso. Pero no hay esa remisión. Entonces, no puede aplicarse el estatuto tributario. Pero y entonces, si no se puede aplicar el estatuto tributario porque no hay norma de remisión, ¿qué norma se aplica a la discusión
de este asunto. Primero, lo que hay que recordar es que las facturas son actos administrativos. Las facturas en materia de servicios públicos domiciliarios son actos administrativos. Y evidentemente, como actos administrativos que son, cuando, digámoslo, ganan, entre comillas, firmeza, pues ya no pueden ser discutidos. Y su desconocimiento solamente puede lograrse a través de los recursos respectivos de la factura como tal y fundamentalmente a través de la vía jurisdiccional. En este caso, las facturas no fueron discutidas, no han sido discutidas, no han sido demandadas. Evidentemente, sí hubo una reclamación que fue reconocida parcialmente por la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero la reclamación, si bien está atada en principio al valor de la factura, valor del cobro de una factura, y está atada a una exención, a la aplicación de una exención, hay un límite temporal, fundamentalmente para revisar las facturas y para poder aplicar la exención de que se gozaba si así lo hubiera querido el contribuyente, quien no podrá alegar, por supuesto, el desconocimiento de la ley para no querer aplicar un beneficio tributario, porque eso corre por cuenta de su debida diligencia en materia fiscal. Es el contribuyente quien debe decidir cómo va a responder por la carga tributaria que tiene y no puede trasladarle esa responsabilidad a quien administra un servicio público y que tiene una función de retención simplemente o de cobro de esos valores. En ese sentido, cuando presenta y como se tiene el expediente por primera vez, solicitud de aplicación de una exención tributaria, nace en cabeza del contribuyente, entiéndase usuario del servicio público domiciliario con calidad de industrial, nace la posibilidad de que la administración revise fundamentalmente el acto administrativo denominado factura. Y la administración lo hizo en cuanto que, pues, estaba dentro del término de los 5 meses. ¿Qué pasa con las facturas que excedieron el término de los 5 meses de revisión ante la administración misma, entiéndase administración, empresa prestadora del servicio público domiciliario, ¿cierto? Particular con funciones administrativas en este caso? ¿Qué pasa con que se exceda el límite? Pues que el contribuyente ha debido interponer en su oportunidad el recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la factura. Y ese recurso de apelación es requisito de procedibilidad para venir y acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera de que no puede decirse que sobre las facturas que están por fuera del periodo de revisión exista la posibilidad de su discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y este juzgado no puede, o esta judicatura, no puede inaplicar las facturas anteriores o que más bien excedieron el término de los 5 meses. No solamente por el hecho de que no hayan sido demandadas, sino por el hecho mismo de que frente a ellas al menos se requería agotar un requisito de procedibilidad. Y no se puede agotar porque perdió el contribuyente, usuario del servicio público domiciliario, la oportunidad para interponer el recurso de reposición y subsidiario de apelación, que sí era obligatorio. El de reposición no, está bien, pero el de apelación sí era obligatorio interponerlo. Si estuviera abierta esa vía, tendría que haber demostrado en ese trámite de la actuación administrativa, así como lo demostró para las facturas que sí fueron convalidadas de la exención, que la misma era aplicable a ese periodo.
como no lo puede ser por fenómenos de carácter temporal. Y es que en este caso, pues no cualquier actuación puede llegar a validar fundamentalmente la reclamación de un derecho. Y me refiero a no cualquier actuación desde el punto de vista de las formas del debido proceso. Por eso, las normas de hermenéutica del Código Civil señalan que la ley especial prefiere la ley general. Y en este caso, la ley general es el estatuto tributario, pero para general y a su vez especial, pero para tributos del orden nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y acá teníamos una norma especial de servicios públicos que, si bien trata un tema de servicios públicos, como es una norma integral, porque es una norma, las normas en materia de servicios públicos prácticamente sin ser estatutarias y son un estatuto entre comillas, entiéndase, por el sinnúmero de materias que trae esa norma. Pues esas normas, la ley 142, regula en su integridad también un aspecto tributario. Y ese aspecto tributario también implica la oportunidad para reclamar. ¿Puede deducirse un pago de lo no debido o un pago en exceso de quien no ha solicitado en oportunidad la exención? No, porque es por su misma omisión el contribuyente dejó de aplicar un derecho que el cual consideró, por la razón que sea, que no era de interés para él, bien sea por olvido, por desconocimiento, por desinterés o por la razón que hubiera sido. De manera que el contribuyente no puede retrotraer la aplicación de una exención que no solicitó en su momento. Y hoy, en gracia de discusión, si se aceptara la tesis de que tiene los 5 años, aplicando el artículo 850 del Estatuto Tributario, para que procediera el pago de lo no debido, tendría que haber sido beneficiario de una exención, pero que solicitó, pero no pretender la aplicación de una exención que no pidió. Es tanto como si yo pago el impuesto predial, para hacer el ejemplo un poco diferente, no igual, pero relativamente aplicable. Es como si yo pretendo el beneficio de la tarifa del 10% cuando dejo vencer el término y entonces reclamo que yo tendría el derecho al beneficio del 10% de la tarifa en el impuesto predial o en el impuesto de vehículos, cuando realmente yo el pago lo presenté luego de la oportunidad señalada en el calendario tributario, en este caso, supongamos, el Distrito Capital. Guardadas las proporciones, yo no puedo aducir un beneficio tributario que no es reclamado, porque las exenciones no operan por el Ministerio de Ley cuando el Estado, en este caso el legislador, le ha solicitado al contribuyente para su validación, para su ejercicio, que cumpla unos requisitos y si no los cumple, pues no se le puede reconocer. Y aquí está acreditado que no lo solicitó. Entonces, no se configuró como titular activo de una exención en materia tributaria. Y por lo tanto, lo que se le facturó al no ser beneficiario de la exención es lo correcto. ¿Por qué? Porque estaba grabado al 100%. ¿Y por qué? Por la omisión del contribuyente. Entonces, por eso tampoco se configura un pago en exceso y un pago de lo no debido, aun cuando se aceptare la tesis de que tiene los 5 años para hacer una reclamación en la solicitud de la devolución de dineros
producto de una contribución, porque evidentemente no solicitó la exención como lo ordenaba el legislador. Por tanto, el sentido del fallo será denegatorio de las pretensiones. Recuérdese que el pago de impuestos no es un derecho humano, sino es una obligación ciudadana. Según el artículo 95 noveno, es el deber de contribuir al financiamiento de los gastos de funcionamiento del Estado bajo los criterios de equidad y justicia tributaria y legalidad, por supuesto, y el legislador solamente le exigió al contribuyente un acto mínimo de diligencia que incumplió, por lo tanto debe soportar la suerte de su omisión. Condena en costas, 2 salarios mínimos, uno en favor de cada una de las entidades, y la sentencia se notificará al correo electrónico dejado, se dará por escrito, por supuesto, y bueno, cumplido el objeto de la presente audiencia, pues no nos queda más sino leer el acta o presentar el acta de la presente diligencia para que, pues como hemos dicho, después de notificada la sentencia a los correos electrónicos, se interponga el recurso de ley contra la decisión tomada por este despacho. Señora secretaria, sírvase leer, por favor, o mostrar o poner en pantalla el acta de la audiencia para que los señores y la señora apoderada hagan un recorrido para la lectura y aprobación de la audiencia. Muchas gracias. Sí, señor. ...24 de agosto de 2020, proceso 2019-103, Chocualicón, demandado Codensa y las Superservicios. El 24 de agosto de 2020, en la sala virtual de la plataforma Microsoft Teams, el juzgado 39 dio inicio, siendo las 10 a.m., dio inicio a la audiencia que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, dentro del proceso promovido por Chocualicón a través de apoderado contra Codensa y las Superservicios. Por la parte demandante concurre como representante legal Claudia Andrea Cárdenas y el doctor Israel Otalora Arias, identificado con cédula de ciudadanía 93-119-990 y tarjeta profesional 191-971 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le reitera reconocimiento de personalidad objetiva para actuar de conformidad con el poder que reposa en el expediente. Por la parte demandada por Codensa concurre el doctor Jairo Rivera Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 12-128-968 y tarjeta profesional 136-329 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien también se le reitera el reconocimiento de personalidad objetiva para actuar. Por las Superservicios concurre la doctora Jacqueline Giraldo Noreña, identificada con cédula de ciudadanía 30-392-183 y tarjeta profesional 150-931 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien también se le reitera el reconocimiento de personalidad objetiva para actuar de conformidad con el poder que reposa en el expediente. El señor Carlos Andrés Zambrano, procurador primero administrativo delegado ante los jueces administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, no concurre a la presente diligencia. En la etapa de saneamiento, el despacho observó que la parte demandante olvidó integrar en la litis el acto administrativo 070337713 del 27 de agosto de 2018, por medio del cual se informó que se realizó la actualización de la clase de servicio y se negó la retroactividad de los dineros pagados por concepto de exención de la contribución del sector eléctrico a industriales. Haciendo un análisis de la demanda, el despacho encontró que no se individualizó debidamente el acto administrativo que debía ser demandado, pues la parte actora demandó los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y apelación y no el acto principal. Se citan algunas sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, y concluye el despacho que para garantizar el goce efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y siendo clara la intención de la parte actora, pues el despacho procede a integrar de oficio a la litis el acto administrativo antes citado, teniendo en cuenta que la sociedad demandante pues estaba confiada legítimamente de que la administración de justicia le iba a dirimir su conflicto planteado, pues la demanda ya había cumplido supuestamente con todos los requisitos legales al momento de su admisión.
las partes no manifestaron irregularidad procesal alguna y cualquiera no manifestada pues entiende sanidad. El apoderado de Codensa interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra la decisión que tomó el despacho en cuanto a integrar a la litis el acta administrativo 070337713 del 27 de agosto de 2018, la cual fue desistida teniendo en cuenta que esta no se propuso como de sección previa. En la etapa de secciones previas, revisado el escrito de la contestación de la demanda, la parte demandada presentó como sección previa caducidad, ya que según el inciso tercero del artículo 154 de la ley 142 de 94, pues en ningún caso proceden reclamaciones contra las facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidas. El despacho observa que la demanda se presentó oportunamente, esto es dentro de los 4 meses que establece el artículo 164 de la ley 1437 de 2011, contados a partir de la resolución que resolvió el recurso de apelación. Esto es la resolución número SPD 2018-81 40 37 70 75 del 18 de diciembre de 2018, notificada personalmente el 22 de enero de 2019, y advierte que en cuanto a la procedencia de las reclamaciones contra las facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidas, pues este corresponde a uno de los problemas jurídicos a resolver, por tanto será estudiada con el fondo del asunto. No, el despacho tampoco avisora la configuración de alguna sección previa que deba ser estudiada de oficio. En la etapa de saneamiento, de fijación del litigio, en cuanto a los hechos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las partes manifestaron estar de acuerdo. En cuanto a los problemas jurídicos a resolver por parte del despacho, son los siguientes: si los actos administrativos fueron expedidos irregularmente, por cuanto Chocoalicol sí es beneficiario de la exención por contribución especial del sector eléctrico e industriales y por tanto es procedente la devolución de los dineros pagados en los periodos comprendidos entre enero de 2014 hasta el mes de marzo de 2018. Y si proceden las reclamaciones contra facturas que tuviesen más de 5 meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos, o si por el contrario procede a aplicar el término prescriptivo de 5 años según el artículo 2536 del Código Civil respecto del pago de lo no debido. En la etapa de conciliación, pues al encontrarnos frente a un asunto no conciliable y sin encontrar ánimo entre las partes, se dio por agotado. En la etapa de medidas cautelares, ninguna pendiente por resolver. Y en la etapa de decreto de pruebas, el despacho decretó las documentales aportadas con la demanda y con la contestación las contestaciones de la demanda, los antecedentes administrativos y los incorporó al proceso. En cuanto a la prueba que solicitó la parte demandante, el despacho la negó, teniendo en cuenta que los indicadores son hechos notorios que no requieren de prueba. Pues en aplicación de los principios de economía procesal, inmediatez, celeridad y bajo las facultades que tiene el juez como director del proceso, pues una vez agotada la etapa probatoria, como quiera que no existieran otros aspectos de hecho o derecho que deben ser esclarecidos, pues se prescindió de la audiencia de pruebas y del término probatorio en los términos del artículo 179 de la ley 1437 de 2011, y se le concedió el uso de la palabra a las partes para que alegaran de conclusión. Los apoderados de las partes alegan de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones, y escuchada pues las alegaciones finales de los apoderados de las partes y al no encontrarse configurada causal que invalide lo actuado, el despacho dictará sentencia o dictó sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182, inciso segundo de la ley 1437 de 2011. El sentido del fallo. El sentido del fallo. El sentido del fallo. Y en el que se informó que negarán las pretensiones de la demanda y condenarán costas y agencias en derecho a la parte demandante a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales corresponden divididos para Codensa y las superservicios. La sentencia será consignada por escrito dentro de los 10 días siguientes a la presente diligencia, y siendo las 11:49 am y no siendo otro el objeto de la audiencia, el juez levantó la sesión y ordenó a las partes permanecer en la sala virtual con el fin de verificar lo consignado en el acta. Para constancia se deja grabación respectiva en DVD, que será parte del expediente virtual. Bien. Perfecto. Doctor Tolara, ¿está de acuerdo con el contenido del acta leída? El micrófono, doctor. Doctor, por favor, encienda el micrófono.
Su señoría, contra la sentencia interpongo recursos de apelación ante el ACUE con los fundamentos expuestos en la demanda y en la subsanación de la misma, como en los alegatos de conclusión y en la sustentación complementaria que haré por escrito oportunamente ante su señoría. Entonces, oportunamente estaré presentando pues el recurso sustentando el recurso de apelación que acabo de interponer. Entonces, sobre el término legal lo estaré y por ahora desde ya lo fundamento, sobre todo en el sentido de que se hablan de unos requisitos que para nada cobijan a mi cliente. Los requisitos que ciertamente ahí se habla en el decreto reglamentario son para aquellas personas que hayan tenido algunas modificaciones en cuanto a sus actividades económicas, pero esos requisitos no cobijan para nada a mi cliente. Entonces, de manera complementaria y dentro del término de ley, como usted bien lo dijo, tendré la oportunidad procesal para hacerlo, entonces complementaré los fundamentos, el sustento de la presente apelación ante el ACUE, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Muy amable, su señoría. Doctor, pero no me respondió. El micrófono, doctor. Sí, su señoría, estoy de acuerdo. Eso fue lo que efectivamente ese fue su pronunciamiento. Muy amable. Doctor, no se le oyó porque el micrófono no estaba abierto. ¿Nos vuelve a repetir, por favor? Sí, estoy enterado de la lectura que se le dio a la sentencia, su señoría. No, al acta, doctor, le estamos diciendo al acta. Al acta, sí, su señoría, al acta. ¿Está o no de acuerdo con ella? Estoy en desacuerdo con la decisión. Doctor, el acta, yo no le estoy preguntando con la decisión, el acta, la lectura del acta. Ya ahorita dejamos incorporado que usted interpuso el recurso. Eso ya lo sabemos. Sí, eso no. Sí, estoy de acuerdo, su señoría. Gracias, doctor. El acta. Muy gentil. Listo. Gracias por la claridad. Gracias, doctor. Doctora Lorena, dejemos constancia de la interposición del recurso, por favor. Doctor Rivera. Estoy de acuerdo con el contenido del acta, señor juez. Doctora Giraldo. Doctor, de acuerdo con el contenido del acta. Gracias. Bien, igualmente esto ya es una anotación que está fuera de, digámoslo, del diálogo, pero a mí me ha quedado una inquietud y es si se va a aplicar con estricto rigor lo dispuesto por el Código General del Proceso respecto de la apelación. Porque si uno mira el Código General del Proceso en la apelación de sentencias, dice que solamente podrá tratarse lo que se expuso en la demanda. Entonces parece que eso no es un tema muy explorado en el contencioso administrativo. Parece que como que tenemos ese tema un poquito a trasmano. Obviamente eso no me corresponde a mí, sino que me llamó la atención de un argumento que aquí se dijo, y que yo recuerde ese argumento no estaba dentro de la demanda. Entonces, parece que eso también hace efecto para limitar los argumentos que uno tenga en segunda instancia. Pero pues eso ya no me corresponde a mí. A mí lo único que me corresponde es conceder el recurso. Al tribunal le corresponderá analizar cómo aplica esa norma, y eso fundamentalmente. No siendo más el objeto de esta audiencia, damos por aprobada el acta de esta diligencia. Se les enviará copia de la misma a su correo electrónico con la firma mía, firma electrónica, para que ustedes dispongan de ella, y les notificaremos a sus correos la sentencia
Pues como ya lo dijimos. A ustedes muchas gracias, un feliz día y bueno, será hasta una próxima ocasión espero que me cuenten con anticipación qué dijo el tribunal. Bueno, Doctor, muchísimas gracias. Quería felicitarlo luego, porque son muy ágiles. Pues es que a ver, la sentencia para la otra vida, no, yo creo que es mejor en esta. Así sea mala la sentencia, pero Perfecto. en esta vida. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Igualmente. Okay. Está bien, en la otra. Hola, mi doctora, ¿qué ha habido? Ay, bueno, que acabamos, ¿no? Terminando la... Ah, gracias a Dios.